Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Job capítulo 30. Job lamenta su desdicha presente. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, nos disponemos a abrir tu palabra para estudiar este capítulo del libro de Job. Señor, ven a ayudarnos a entender el mensaje que tienes para nosotros. Te pedimos nos acompañes y nos dirijas, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este es uno de los capítulos más conmovedores del libro que estamos estudiando. Aquí Job describe el contraste entre su condición presente y su situación anterior. Hemos visto lo que Job representaba para muchas personas. Su carácter demostraba que había tenido una relación estrecha con Dios y que se manifestaba en acciones que le granjearon el respeto de todos. Pero ahora su condición es totalmente diferente. Leamos los versículos 1 al 8. Pero ahora se enríen de mí los jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñaba poner junto a los perros de mi ganado. Pues de qué me hubiera servido ni aun la fuerza de sus manos, si no tienen fuerza alguna. A causa de la pobreza y del hambre andaban solitarios, huían a la soledad, a lugares tenebrosos, desolados y desiertos. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Los echaban de en medio de la gente y todos les gritaban como a ladrones. Vivían en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra, entre las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos de gente vil, hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Al parecer, en la tierra de Job vivía gente vil y degradada, considerada como ladrones por sus vecinos. Esa gente veía en las calamidades de Job una oportunidad para insultar a un miembro de la clase superior. Eran de tan baja realea y corruptos que se los tenía en menor estima que a los perros ovejeros. Difícilmente podría darse a alguien un epíteto más despectivo que el de perro. Job parece describir aquí a los que por degradación y pobreza estaban reducidos al punto de no tener ningún valor para su empleador. Ahora, él mismo, una vez honrado por los príncipes y los nobles, había caído de tal modo que ni esa gente menospreciable lo respetaba. Se destaca que eran personas demasiado pobres y que incluso el hambre los acompañaba, tanto que eran considerados los roedores del desierto, ya que se comían las raíces del enebro, que era un árbol que daba muchas hojas y servía para que los beduinos acamparan. Al comerse las raíces, acababan con el refugio de los viajeros. Recordemos que debajo de un enebro se escondió Elías cuando huía de Jezabel. Ahora, estos hombres en esa situación recurrían a la rapiña, al robo, y a Job le resultaba sumamente penoso ser objeto del ridículo de esos vagabundos. Vivían en cuevas y eran comparados con los chacales. Ahora estos hombres miserables se burlaban de Job en la situación que estaba viviendo. Sigamos leyendo los versículos 9 al 14. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y no dejan de escupirme en el rostro. Porque Dios ha desatado la cuerda y me ha afligido, por eso se han desenfrenado en mi propio rostro. A mi derecha se levanta el populacho, empujan mis pies y preparan caminos para mi ruina. Desbaratan mi senda y se aprovechan de mi quebrantamiento, y no tengo quien me auxilie contra ellos. Vienen como por un ancho portillo, revolviéndose sobre mi calamidad.
Los degenerados se entretienen componiendo canciones impúdicas acerca de otros a quienes desprecian. Job, entonces, fue víctima de ese oprobio. En el pasado Job era quien defendía a los pobres, pero estos hombres eran despreciables. Sin reconocer lo que había hecho, ahora se burlan de él. A Job le cuesta comprender que esa gente, que por lo general es objeto de la abominación de los demás, ahora lo aborrezcan a él. Aún los individuos más menospreciables se consideraban superiores a él, tanto que le escupían en el rostro, símbolo de un total desprecio y falta de respeto. Job ha quedado sin vigor, transformado en víctima de sus enemigos más débiles, que se abalanzaban sobre él con desenfrenada ferocidad, eliminando todo freno que pudiera tener por respeto a su posición o valor moral. Lo hacen objeto de toda suerte de ultrajes. Una vez los ancianos y honorables se ponían de pie ante la presencia de Job y los jóvenes se hacían a un lado, pero ahora la chusma lo empuja, lo pisotea, lo hace caer, lo abruma. Pero hay algo más que quebranta su corazón. Los que otrora habían sido amigos de Job lo abandonaron en el momento de su gran necesidad. Al chasquearlo, le hirieron mucho más y le hicieron difícil la carga para sobrellevar su sufrimiento. Fueron amigos solo en las buenas, pero cuando las tormentas de la vida agobiaron a Job, no lo reanimaron. En las malas es cuando se ven los amigos. Por eso él termina diciendo, vienen como por un ancho portillo. Esto podría referirse a un portillo hecho por un enemigo en el muro de una ciudad. Cuando caía el muro, el ejército atacante podía introducirse. De esta manera, Job se siente desprotegido y no hay quien lo defienda. En la segunda mitad de este capítulo, en su lamento, Job ahora se considera una carga para sí mismo. Leamos la sección que va del versículo 15 hasta el 23. Dice, terrores se han vuelto contra mí, como viento es arrasado mi honor, y mi prosperidad ha pasado como una nube. Ahora mi alma está derramada en mí, pues se apoderan de mis días de aflicción. La noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me oprime como el cuello de mi túnica. Dios me ha derribado en el lodo, y ahora soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti, pero no me escuchas. Me presento, pero no me atiendes. Te has vuelto cruel conmigo. Con el poder de tu mano me persigues. Me has alzado sobre el viento, me haces cabalgar en él y destruyes mi sustancia. Yo sé que me conduces a la muerte y a la casa donde va todo ser viviente. Las desgracias, los enemigos y aún los amigos de Job conspiran para llenar el alma de terror. El vívido contraste entre el glorioso pasado y el lúgubre presente tiende a acentuar su terror. La vida de Job se está escapando. El sufrimiento se apoderaba de él, le dolían los huesos, no lo abandonaba su mordiente dolor, su piel, su vestidura cambiaba y estaba reducido al lodo, al polvo y a la ceniza. Entonces dice, clamo a ti, pero no me escuchas, me presento, pero no me atiendes. Esto era lo que hacía sufrir más el corazón de Job, más que cualquier otro dolor. Lo que parecía ser más cruel era el silencio de parte de Dios. No habían respuestas, no habían explicaciones. Por eso dice, te has vuelto cruel conmigo. Debe comprenderse esta declaración desde el punto de vista de Job, que se encontraba bajo la presión del sufrimiento. No es este el verdadero carácter de Dios, por supuesto. Job se siente como un tamo arrebatado por el torbellino, llevado de allí para allá hasta desaparecer, pero siente que ya no puede más y que solo le espera la muerte, a donde es conducido finalmente. Y llegamos a la parte final de este capítulo, que son los versículos 24 al 31. Leamos. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro,
¿O no clamarán los sepultados cuando Él los quebrante? Y yo, ¿no he llorado por el que sufre? ¿No me he entristecido a causa del necesitado? Sin embargo, cuando yo esperaba el bien, entonces vino el mal. Cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan sin reposo por los días de aflicción que me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y he clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel ennegrecida se me cae, mis huesos arden de calor. Mi arpa se ha cambiado por luto y mi flauta por voz de lamentadores. Nuevamente Job basa su plegaria en lo que antes hacía. Se siente justificado para pedir socorro porque siempre fue compasivo con otros. Job no comprende por qué, a pesar de haber sido tan bondadoso con sus prójimos, ahora se ve obligado a hacer frente al mal y a la oscuridad. Dice él: sin embargo, cuando yo esperaba el bien, entonces vino el mal. Esperaba que la situación cambiara, que la gente viniera y tuviera compasión de él, que le dieran alguna explicación. Sentía que podía seguir bajo la protección del Señor, pero en vez de eso, sin ninguna explicación, pasa por este tormento terrible en su vida. Tanto que ahora se siente alejado de todos. Dice: he venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Job compara sus quejas con los aullidos de los animales salvajes. El lamento de Job se parecía al plañidero grito de las avestruces del desierto. Y entonces agrega: mi piel ennegrecida se me cae. Algunos tratan de explicar la enfermedad de Job tras su descripción, pero sabemos que esta enfermedad es directamente el toque del enemigo para arruinar la vida de Job. Y entonces el capítulo termina diciendo: mi arpa se ha cambiado por luto y mi flauta por voz de lamentadores. Lo que antes había producido sonidos alegres, ahora solo emite notas quejumbrosas. Este es el agudo contraste entre la vida anterior de Job, una vida rodeada de alegría, una vida rodeada de cuidados, y ahora enfrenta una situación diferente, y así lo encuentran sus tres amigos, sumido en la miseria. Job era un hombre fiel e íntegro, y en estos 2 capítulos se presenta la realidad que él era un hombre que trataba a sus empleados con respeto, daba un trato y una paga justa. Nadie podía acusarlo de ser un amo cruel o que explotaba a los pobres. Por el contrario, en este aspecto su vida reflejaba su relación estrecha con Dios. Job, hombre fiel, ahora era objeto de burlas, a quienes él trató con respeto y ayudó a salir adelante. Él presenta su queja al Señor porque es su manera de desahogar su aflicción. Derrama su alma de dolor porque para él Dios es el único que puede darle alivio, consuelo y vida. Apreciado amigo y hermano, Job es un ejemplo en la manera en que un cristiano debe tratar a sus empleados. Es un ejemplo del trato justo y una paga adecuada. Es necesario que seamos íntegros en todo trato comercial y en todas nuestras transacciones. En esto también seamos luz para el mundo. La vida cristiana debe reflejarse en asuntos prácticos de la vida cotidiana. Que hoy el Señor te guíe y te conceda paz y mucha prosperidad. Es mi oración por ti. Amén.